Bien, estamos de vuelta aquí en Rumbo de la Tarde por la 98.5 FM. Excusamos en el resto del programa al doctor Valentín Medrano Peña. Tiene un compromiso relacionado con sus funciones como abogado penalista. Pero nos place conversar a partir de este momento con el ingeniero Johnny Pujols, quien es miembro del comité político del PLD y aspira en la próxima convención de esa organización política, hoy de oposición, a la Secretaría General. Buenas tardes. Buenas tardes, don Miguel. Buenas tardes, este equipazo. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y con toda la audiencia. Bueno, yo estaría de más que yo le presentara a Miguel, porque son amigos, ¿no? Sí, claro. Y fueron compañeros de partido, y la ingeniera Mildred Sena Vitini, colega. quien... bueno, sí. Colega. Bueno, ella es catedrática de INTEC y es una persona muy especializada. ¿Por qué aspiras tú a la Secretaría General? Bueno, yo he tenido la oportunidad de recorrer el partido desde abajo. Yo comencé en el movimiento estudiantil hace 21 años. En el año 2003 entré al partido, a la vanguardia estudiantil dominicana, en un momento en el que estaba la discusión por la inauguración de la biblioteca, que la quería hacer el expresidente Hipólito Mejía Domínguez, sin libros, y entonces eso fue... Una biblioteca sin libros. Muy protestado en ese momento. Y en ese momento, en medio de esa discusión, yo ingresé a la vanguardia estudiantil dominicana. Tuve la oportunidad de ser miembro del comité de la Facultad de Ingeniería y luego de la Dirección Nacional. Fui el responsable del nuevo ingreso de los dirigentes del partido y de la formación de ellos. Fundamos una escuela, que era la Escuela Amelia Ricard Calventi, para los dirigentes estudiantiles. Y fui luego electo miembro del Consejo Universitario y ejercí esa función por un par de años. En esa época participé en muchos modelos. Y luego de eso pasé a la juventud del partido. Y en la juventud, antes de eso, entre el 2006 y el 2008, tuve que organizar para la campaña interna del partido en la que participó Danilo Medina. Yo apoyé al presidente Medina en el proceso aquel del 2007. Con Fuerzas Universitarias con Danilo. Y en el 2008 me tocó organizar el equipo universitario de apoyo al presidente Leonel Fernández. En el 2012 coordiné la juventud del sector externo para Danilo. En el 2016 fui el delegado del partido ante la Junta del Distrito Nacional. Y en el 2019 asumí trabajo electoral en la campaña de Gonzalo y luego entré al comité político del partido. O sea que he viajado una innumerable cantidad de veces a cada provincia del país. Yo conozco casi todos los miembros del comité central, los presidentes municipales, los presidentes provinciales. He visto cómo la falta de institucionalidad, la eliminación de la formación política ha degradado estructuralmente nuestro partido en su quehacer. Y creo que tengo como el diagnóstico, porque lo he vivido, lo he sufrido, la transformación de nuestro partido, y por lo tanto entiendo que puedo aportar en este momento tan crítico. Supongo que no se le escape el hecho de que la reestructuración del partido tomará tiempo, ¿no? Sí, toma tiempo, pero cuando la tarea es urgente, lo importante es comenzar temprano. Y yo creo que la sociedad dominicana está atenta a lo que pasa en el PLD. Desde que pasaron las elecciones de mayo, la mayoría de editoriales, de periódicos, decían ¿qué va a hacer el PLD? Y se le ha dado un seguimiento a este proceso del Congreso, y es una señal positiva, porque la gente entiende que el PLD tiene cosas que dar. Pero nosotros tenemos una tarea, y la tarea es pasar la página, sanar nuestras estructuras, reparar lo que tenemos que reparar, organizarnos mejor, porque también vivimos en una época distinta que requiere otra forma de organización, que requiere otra manera de actuar en política, y nosotros tenemos que comprender eso y luego comenzar a contar una historia diferente, porque nosotros somos un partido de oposición y tenemos que acompañar a este pueblo en jornadas que se van a dar democráticas a partir de este momento. Ahora, yo tengo una última pregunta para darle paso a Miguel y a doña Mildred. Durante la campaña electoral, el expresidente Danilo Medina fue muy claro en el sentido de que era imposible que como resultado de las elecciones de mayo pudieran sobrevivir como dos partidos mayoritarios, la Fuerza del Pueblo y el PLD. El PLD quedó en tercer lugar. Eso no significa, y él había dicho muy claramente que uno de los dos partidos desaparecería. ¿No estaría anunciando previamente la defunción del partido? No, yo no creo eso, don Miguel, porque mire lo que sucede. Va a depender mucho de las cosas que se hagan a partir de ahora. El PLD tiene una fortaleza estructural y territorial que quedó demostrado en los resultados en 4 de las 5 boletas
Habían 5 boletas, la nivel presidencial, senatorial, de diputados, de alcaldes y directores, ¿verdad? Y la de regidores y vocales. En 4 de esas boletas nosotros obtuvimos el segundo lugar, sólido y diferenciado. En el caso senatorial encabezamos el segundo lugar en 18 provincias. Y en el nivel municipal pues fue muy contundente la diferencia. Entonces, la estructura del partido está ahí. Ahora, ¿por qué eso no se expresó homogéneamente en todas las boletas? Es una de las preguntas que tenemos que respondernos. ¿Por qué el militante del PLD ha perdido esa disciplina y en cierta medida esa identidad con los objetivos del partido? También tenemos que respondérnoslo. Una parte de eso es la formación, la otra es la pérdida de método de trabajo, de planes de trabajo. Convertirnos en cierta medida en un partido que asume causas en su comunidad. El trabajo de oposición no es que los miembros del comité político vayan a los medios de comunicación a hacer oposición, es que la dirigencia del partido en cada comunidad esté al lado de las necesidades de esa comunidad y que la gente lo vea luchando por esa necesidad. Es que el comité provincial de Azua se pronuncie sobre la barcaza de los negros en la provincia de Azua, o que tienen se depredan áreas protegidas en la provincia de Azua. Entonces eso no es una tarea que solamente tiene que asumir la dirección nacional, pero nosotros sí somos responsables de que cada espacio del partido en el territorio sea una expresión de esa política de oposición. Bien, para mí es más que un honor verte. Gracias. Y la verdad que yo recuerdo que en el proyecto de Gonzalo yo estuve muy de cerca y pude palpar lo trabajador que tú eres, y la verdad que sería más que un lujo que el viejo partido cuente con una persona como tú para tratar de volver que subir y ser una opción de poder. Pero, y también un desafío que en la misma organización política, en la Fuerza del Pueblo, tenemos la misma lucha de renovación, que es tan importante, que ya la sociedad dominicana la está demandando en la actualidad, y creo que es muy importante. Ahora pero como lo dijo don Miguel, según mi parecer, el 19 de mayo del 2024 inició la carrera de la desaparición del PLDismo. ¿Por qué? Porque veo todavía en la actualidad que dentro del planteamiento de ustedes de renovación, no veo que los viejos actores verdaderamente van a salir. En un principio sí lo dijeron, pero por alguna razón, cuando comenzó a cambiar la narrativa, de parte también del mismo gobierno, y cuando comenzó a concitarse lo de la reforma constitucional, entre otras cosas, vimos que cambió como el discurso. Entonces veo que probablemente se dé una reforma leve dentro de ese partido. ¿Qué opinión tú mereces al respecto? Yo creo que nosotros vamos a agotar el proceso que tenemos que agotar. Hay una parte de la opinión de la sociedad muy bien intencionada que hay que escucharla, pero al final quienes tenemos la responsabilidad y quienes tenemos el criterio político de saber qué es lo más conveniente para el partido somos nosotros mismos. O sea, estamos sentados en el asiento que nos corresponde. Igual mucha gente ha dicho que la Fuerza del Pueblo tiene que darle paso a otra generación, etcétera, etcétera. Y tal vez ustedes tendrán que ver si eso es lo más conveniente. O sea que yo creo también que ninguna organización política prescinde de su propio capital político y de su propio liderazgo. Eso no pasa ni en las organizaciones políticas ni en ninguna otra forma de organización social. Igual yo he expresado en muchas ocasiones que el relevo no tiene que ver exclusivamente con un asunto de edad, sino con un asunto de ideas, con la capacidad de innovar, de adaptarse. Juan Bosch fundó el PLD a los 63 años y el PLD se convirtió en la organización más moderna, incluso muchos años después de su fundación, con Juan Bosch aún mayor. Yo siempre pongo este ejemplo. Hay una comunidad que a mí me tocó enlazar en un momento y había un compañero de 40 y tantos años que tenía mucho tiempo asumiendo la dirección del partido ahí, pero ya él no tenía el interés de continuar asumiendo esa responsabilidad. Él sí continuaba en el partido, pero ya se sentía desgastado en esa función. Entonces se hizo el proceso en el año 2022 para elegir después de 17 años los presidentes municipales y provinciales y resultó electo un jovencito de 61 años. Entonces ese señor fue a cada una de las comunidades que le correspondía, fue a visitar a los dirigentes del partido, los presidentes de comité de base, en un momento muy difícil. Usted sabe cuando salimos del gobierno, ¿verdad?, que estábamos implementando las decisiones del 9º Congreso, a tocarle la puerta a la gente para que comenzara a armar de nuevo su comité de base. Y levantó el partido en 4 meses. Eso es renovación. Y fíjate que no tiene nada que ver con la edad de la persona. O sea, porque si no, entonces la discusión se puede volver muy superficial.
una lucha de generaciones que no tiene ningún sentido, ni en el PLD ni en ningún lugar. Lo que más me preocupa es el tema de la práctica de la política que se hizo, porque por ejemplo, creo que ustedes no pueden negar que la oportunidad de una segunda vuelta sí fue posible. Lo que vimos y pudimos contrastar fue que el PLDismo no hizo la gestión y el trabajo y la movilización que se necesitaba para que eso fuese posible. Entonces a mí me parece que eso no fue simplemente por divinidad, creo que fue a propósito. E incluso el dejar a un lado al candidato de ustedes en ese momento. No, yo no creo eso. Siempre cuando se pierde un proceso, se teje todo tipo de conjeturas. Pero hay que asumir la responsabilidad de la derrota, igual que se asume con euforia las victorias. Se perdió por muchas razones, una de ellas que es la más importante. Te digo porque es una trampa plantearlo así, porque le quitaríamos responsabilidad al gobierno, que utilizó una cantidad desigual de recursos. Casi todo el presupuesto público se utilizó en ese proceso electoral. Juan Ariel ha escrito 2 artículos, escribió un febrero extraño y un abril histórico, refiriéndose a cómo se utilizó y a Elicio Ortega, perdón por el anuncio, acaba de sacar un reporte con respecto a lo que se hizo en el plan social, el incremento en el presupuesto para dar ayudas, y hay reportes anteriores donde se ve cómo eso se utilizó políticamente. Entonces, tenemos que tener cuidado porque podríamos terminar quitándole responsabilidad al gobierno, no solamente de los resultados electorales, sino también de la enorme abstención que hubo, del nivel de apatía que está presentando la ciudadanía ante los procesos electorales. Ahora, sí tú tienes razón en algo, y es que nosotros debemos plantearnos seriamente esas discusiones que son profundas. ¿Cómo es que se debe hacer política hoy? Nosotros tenemos desafíos, tenemos enemigos. O sea, todos los dominicanos tenemos enemigos en la actividad política, como el clientelismo, como el transfugismo, como el uso de los recursos públicos, como los topes presupuestarios, que son una burla. Primero, son muy altos y segundo, nadie tiene capacidad de controlarlos. Entonces, esas cuestiones sí son fundamentales para sanear nuestra democracia. Igual tenemos una responsabilidad mayor, que comenzar a hablar de los problemas que le afectan a la gente. Porque nosotros generalmente los políticos caemos en la trampa de hablar de los problemas que nos afectan a nosotros, de quién va a resultar electo, de qué va a pasar con este partido, de quién van a poner allí. Pero la ciudadanía deja de tener claro cómo las decisiones de los políticos le están afectando en su vida cotidiana. ¿Qué va a pasar con la reforma fiscal? Que es un problema fundamental. ¿Cómo eso va a afectar a cada dominicano? No, la responsabilidad de los políticos de oposición es explicarle eso a la ciudadanía y además acompañarlo en la lucha por su propia dignidad. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Exigirle al gobierno que ponga mayores controles, que, como había prometido Luis Abinader, mejore la calidad del gasto público, que lo que hizo fue empeorar con el aumento de la nómina, con todo lo que se ha denunciado. Entonces yo creo que sí, hay cuestiones fundamentales a las que hay que volver, pero esas cuestiones no son necesariamente las estructurales de los partidos, que son también importantes, pero para nosotros. Sí, un placer conocerte. Gracias, igualmente. En estos días tuve la oportunidad de ver una entrevista donde hacían referencia a tu capacidad como líder de esa institución y me voy dando cuenta de por qué lo están diciendo. Gracias. A mí me gustaría saber, tú eres una persona, vamos a decir, desconocida para muchos de los que no acostumbran a estar en escenarios políticos. Y me gustaría saber cuál es el elemento diferenciador que te hace merecedor de esa posición por la que tú optas, de tal forma que las demás personas que no te conozcan puedan decir, yo lo quiero por eso. ¿Y qué transformaciones tú piensas promover importantes? Esa es mi segunda pregunta, pero me magastaste el gallo en la funda. Es el por qué y para qué, ¿verdad? La primera es difícil porque hace que uno tenga que hablar de uno mismo. Pero voy a intentarlo, ¿verdad? Ya yo le expliqué el recorrido que he tenido dentro del partido y yo creo que eso es importante porque es una tarea difícil la que nosotros enfrentamos. Entonces usted tiene que tener el conocimiento de cómo... Y raíces no, en el partido. Dice un amigo que anda por ahí que en política no pensionan ni jubilan. O sea, usted no siempre va a andar enseñando que usted tiene 20 años en el PLD porque... Pero lo que sí es importante es que usted tenga un conocimiento profundo de cómo funciona, de cuál es la idiosincrasia del PLDista, de cómo se organiza y de qué está esperando. Eso es muy importante y esa experiencia
Ese aprendizaje se adquiere con el tiempo, con los años. Igual que la experiencia de militar, de hacer política. A mí nadie me tiene que contar cuáles son las preocupaciones de un enlace, porque yo he enlazado. Y además, cuando no he enlazado, he estado muy cerca de ello. He estado en todas las campañas. He ido a todas las provincias. Yo sé cómo funcionan los organismos provinciales y municipales porque yo he estado ahí. Entonces, eso es fundamental. Lo segundo es tener la visión adecuada. Y esa visión tiene que ser necesariamente una visión crítica, porque si tuviéramos bien no fuera necesaria esa crítica. Hay que tener una mirada crítica y reconocer que nosotros podemos hacer muchas cosas mejor. Y que algunas decisiones que tomamos en los últimos 20 años se fueron acumulando. Alguien dice, ¿y por qué no lo afectó hace muchos años? No, porque no es lineal. La historia no se comporta de manera lineal. Muchas veces decisiones que se toman hace 20 años comienzan a tener un impacto luego. Un ejemplo de eso es el tema de la formación. La calidad de la militancia del PLD no es la misma antes y después del 6º Congreso. La masificación hizo que gobernáramos 20 años, pero son dos caras de la misma moneda. También la masificación es la responsable de una pérdida de calidad que está ahí y que se evidencia. Y se evidencia también en la forma como se siente identificado el dirigente del partido. Entonces, eso lo único que nos permite es saber cuál es el camino, porque si lo hicimos antes, si pudimos llegar al poder con 9.000, 13.000 miembros, depende de quién lo cuente, en el 1996, pues nosotros podemos, con un partido bien organizado, mucho más grande, también es un asunto también de cómo uno ve las cosas. Para muchos nosotros estamos pasando el peor momento de la historia, pero hemos vivido situaciones de crisis iguales en el pasado. En el 94 sacamos un 13%, en el 96 éramos gobierno. Ahora, lo más importante es decir, nosotros somos un partido mayoritario, tenemos un 10%. Imaginemos que nos fundamos ayer y que tenemos tremendos técnicos, una experiencia de Estado envidiable. Y somos un partido mayoritario. Entonces pasemos la página y comencemos a construir lo que la sociedad está esperando del PLD. Esa es la visión. ¿Y qué cosas hay que hacer en términos concretos? Que fue la segunda pregunta. Yo creo que la primera de ellas es el regreso a la formación política. Yo no concibo una organización política de ningún tipo, de ninguna naturaleza, incluso aquellas que no tienen un fin electoral. No la concibo sin que haya una formación para su miembro, pero que además es un mandato de la ley. Eso está en la ley de partidos. Y cuando no había ley de partido, el PLD tuvo formación política. Entonces, un presidente de comité de base, un presidente de comité intermedio, el que asume una labor de dirigencia, tiene que saber que eso es un sacrificio, que es una labor voluntaria y que está haciendo carrera política. Y por lo tanto tiene que formarse para hacer adecuadamente esa tarea. Y junto con la formación, nosotros tenemos que tener métodos de trabajo. Hay una reforma estructural que parece ser necesaria. Hemos privatizado los comités de base. Eso tal vez no nos dimos cuenta cuando lo hicimos, pero el comité de base afectivo, o sea, yo le pido a usted que haga un comité de base con sus amigos, pero eso es suyo. Eso no es del PLD. Entonces, si usted se sienta, si usted se desanima, si usted se pervierte, si usted se corrompe, ese organismo también se comporta así. Entonces, nosotros tenemos que volver a hacer que los organismos sean del partido y que haya método de trabajo. Es decir, que cuando yo vaya a evaluar su desempeño, lo evalúe por el cumplimiento de unas tareas. No porque si usted apoyó a fulano, o está cerca de fulano, o es amigo de fulano, o de fulana, sino porque usted, un dirigente del partido, tenía una responsabilidad y la asumió. Porque equipo siempre va a haber, y gente que uno apoya en un proceso uno y en otro proceso otro, eso siempre va a existir. Pero si hay un caos institucional, la organización va a funcionar como debe funcionar. Entonces yo creo que tal vez es la tarea más importante. Mucha gente ve en la Secretaría General solamente el rol de vocería, porque ese es el más evidente. Pero ese no es necesariamente el más importante. El más importante es la gestión política del partido. Y en este momento, sobre todo. Creo que las sociedades van cambiando muy rápido. Y tú hablas de una visión. La cultura del dominicano en los últimos tiempos no está alineada ni a una formación ni a principios éticos en su mayoría. Todo el mundo está abocado a aprovecharse del clientelismo, de las oportunidades que se dan cerca de X o tal persona. Entiendo que ustedes tienen una tarea bastante difícil. Creo que el tener nuevos rostros que muchos desconocemos puede ayudarlos, pero a la vez entiendo que la percepción que se ha creado a raíz de la expresión del
licenciado Medina, de que una tercera fuerza política desaparecería, ha permeado mucho la visión de las personas hacia esa organización. Y ustedes con quienes van a crecer no es con los que están dentro ya, sino con los que vienen de fuera. ¿Qué piensas que podrían ustedes hacer para modificar esa percepción en el corto plazo? Porque son 4 años, pero realmente ya la campaña comenzó, como quien dice, y ustedes están en medio de una reestructuración. ¿Cuál es eso que tú observas como elemento indicador de que pueden salir a flote en la sociedad dominicana? Las encuestas, todas las encuestas que se hicieron coincidieron en algo, y en las preocupaciones de la población con respecto a problemas fundamentales: alto costo de la vida, inseguridad ciudadana, desempleo. Nosotros tenemos que mirar hacia esas necesidades, porque en cierta medida el resultado electoral, con el nivel de abstención que hubo y esas preocupaciones de la población, el bajo nivel de militancia y de adherencia a los partidos políticos, están indicando algo claramente, y es que los ciudadanos no comprenden cuál es la razón por la que los políticos y los partidos existen. No la comprenden. Entonces nosotros tenemos que volver a tener ese diálogo, que es fundamental, porque si la democracia es difícil, la no democracia es peor. Entonces nosotros, en cierta medida, el PLD no solo lucha por su propia supervivencia, sino por salvar en cierta medida el sistema de partidos y con ello la democracia dominicana, porque se puede ver muy afectada. Nosotros hemos sido duramente atacados, hemos sido perseguidos, desacreditados desde el 2017, cuando se comenzó una campaña para asociar la corrupción a una marca exclusivamente, cuando es un problema endémico, casi histórico de la población dominicana. Usted lo decía en sus palabras, cuando decía, aquí todo el mundo piensa en el clientelismo casi como una forma de vivir. O sea, todo el mundo anda buscando una oportunidad por la izquierda, un atajo. Decía una abogada esta mañana, que yo le escuché temprano, decía, casi todo el mundo anda aquí buscando un atajo. Y por otro lado, la gente ya no se quiere organizar a sacrificar un pedazo de su vida, de su tiempo, por una causa mayor que él. No solamente pasa con los partidos, pasa con las iglesias, pasa casi con todo. Entonces, yo creo que primero tenemos que volver a dialogar con la sociedad. Segundo, tenemos que asumir una responsabilidad de dirigir. Y dirigir también significa enseñar. Eso es un acto de amor. Hay que educar una generación completa. Porque no podemos tampoco caer en populismos. Y que comencemos ahora todos a hablar el lenguaje de la sociedad, porque puede estar equivocada la sociedad en un momento. La historia no siempre va avanzando en una dirección progresiva. Nosotros tuvimos una época oscura en la historia, o sea que se puede retroceder. Avances que se tuvieron en el mundo occidental se perdieron por 1500 años. Y se volvieron a recuperar después. O sea, no nos equivoquemos. Un mundo mejor siempre es posible construir, pero un mundo peor también es posible. Así que tenemos que estar empujando en la dirección correcta y además alertando cuando nos desviamos de ese camino. Y esa responsabilidad la tienen los partidos. Porque es a través de la política que se toman las grandes decisiones para transformar un país. Entonces, yo creo que tal vez el llamado más importante que se le puede hacer a esa ciudadanía es que observe el comportamiento que exhiben los partidos en su historia, más que la propaganda, porque la propaganda puede ser muy engañosa, sino que vean un poquito más a largo plazo. Bueno, entonces, ¿cuándo se va a producir realmente el proceso de cambio que necesita el partido? El proceso de cambios. Bueno, primero el Congreso. El Congreso es algo que está establecido estatutariamente. El Congreso comienza el 7 de julio, la plenaria de inicio, porque ya hubo una reunión del Comité Central aprobando ese calendario. El 7 de julio va a ser la plenaria de inicio y terminaría más o menos el 27 de septiembre. Puede sufrir algún ajuste de acuerdo a lo que decida la comisión organizadora. Pero ¿qué pasa? Que ahí lo único que terminaríamos con la elección de una nueva dirección política, en la que probablemente esté una parte importantísima de los que están ahora, pero entren otros compañeros, muy probablemente. Además, porque hay algunos que ya han comunicado que no aspiran a continuar en ese espacio.
Entonces, después de ahí, todas las decisiones que se aprueben en el Congreso, incluyendo transformaciones orgánicas, transformaciones estatutarias, hay que aplicarlas. Y es una responsabilidad de esa dirección aplicarlas. Nosotros tenemos que trabajar con ciencia, hacer escucha activa de la población, utilizar grupos focales. Hay muchas herramientas que tienen las ciencias sociales que nos permiten pues escuchar lo que la sociedad está requiriendo, escuchar con inteligencia para no caer en populismo, como le decía anteriormente, escuchar con mucha inteligencia y luego de ahí pues tomar las decisiones que tenemos que tomar. Tenemos que convertirnos en un partido transparente. No hay mucho precedente de eso en la democracia dominicana, pero un partido transparente no me refiero solamente al uso de los recursos, porque eso se ha hecho bien en el PLD. El PLD es el único partido que ha presentado a tiempo sus informes financieros ante la Junta Central Electoral. Que eso no se dice, pero es el único partido. Nunca nos han tenido que llamar la atención por eso. Yo me refiero a que la población en cada comunidad sea partícipe de las decisiones que nosotros tomamos. Nosotros tenemos que conectarnos, vincularnos mejor en el territorio con la sociedad dominicana y que dejen de vernos como una estructura opaca que está ahí cerrada tomando decisiones y nos vean más transparentemente y que entiendan cómo las decisiones que nosotros tomamos las tomamos precisamente para el pueblo dominicano y por el pueblo dominicano. Ingeniero, usted habló de que uno de los males del partido fue la masificación, que empobreció la calidad del partido, ¿no? Sin embargo, el partido ha seguido creciendo. Las estructuras internas del partido han seguido creciendo. ¿Cómo se puede mejorar la calidad si esa estructura sigue creciendo? Yo creo que, primero, como usted dice, para mí son dos caras de una misma moneda. La masificación no permitió gobernar 20 años. Yo no la satanizo, la masificación, pero tampoco la endioso, porque el defecto que tuvo fue la pérdida de calidad, junto con otras decisiones como la privatización de los organismos, la falta de formación política. Cuando yo digo formación política, tengo además que aclarar que yo no me refiero a que volvamos a los círculos de estudio, porque nosotros no estamos en la Guerra Fría y tal vez ese modelo no va a encajar hoy. Pero tiene que haber una formación, y tiene que haber una formación esencial, mínima, para usted asumir una posición directiva, dependiendo cuál sea la posición que usted va a asumir. Para un presidente de comité de base no puede ser igual que para un presidente de intermedio o que para el líder de una demarcación política. Y la formación en sí misma produce causas, que eso motiva mucho la militancia de los partidos. La formación y los planes de trabajo, porque cuando la gente no tiene tareas, entonces conspira, se encuentra oficio, Aparte pues de que no hay se deforma para medir si no alguien está actuando correctamente. Entonces, junto con eso, yo creo que hay que diferenciar al miembro que quiere ser miembro de la organización, que está en disposición de colaborar eventualmente, que va a ir a votar por el PLD, que va a ir a una marcha, que va a ir a las actividades proselitistas del partido. Diferenciarlo del dirigente, que es el que quiere hacer carrera política, que está dispuesto a agotar, a subir una escalera de méritos, hasta donde su talento y la historia le permitan llegar. Se ha publicado que el presidente del partido, el licenciado Danilo Medina, no aspira al cargo. ¿Es cierto? El presidente dijo, públicamente se anunció, que él no tenía el interés de continuar en la presidencia del partido. Además, él lo dijo al inicio del Congreso anterior, del 9º Congreso. Sin embargo, yo tengo que decir, lo he dicho en otros medios de comunicación, que el presidente Danilo Medina juega un rol fundamental en nuestro partido. No cualquier persona, sobre todo en esta época en la que hay muchos equipos, muchos grupos, para decirlo de alguna manera, y muchos intereses, por lo tanto, en cualquier comunidad del país, el PLD tiene 2 equipos, 2 personas que aspiran a la alcaldía o a la dirección y sus equipos respectivos. Tiene varios equipos por cada diputado. Entonces, no hay muchas personas con el liderazgo y con la autoridad de sentar a toda esa gente y decirle en esta dirección que tenemos que ir porque es el camino institucional y que todos los respeten y le hagan caso. Entonces, esa es la razón por la que... Pero el cargo estará en juego en este Congreso. Esa es la razón por la que 1.030 miembros del Comité Central le han pedido al presidente Danilo Medina que continúe en la función más allá del 10º Congreso. Entonces, él lo que pidió en la asamblea anterior del Comité Central es que le den el espacio y que en su momento él se va a referir. Su momento es cuando se reúne el Congreso para esos fines. Pero 1.300 miembros, 1.030. 1.030 no es demasiado para un Comité Central. Sí, yo creo que nuestro Comité Central tiene muchos miembros, tal vez, y el Comité Político, sin duda. Pero un error que hemos cometido en 20 años no lo vamos a corregir en un solo proceso, porque también pudiéramos por sanar
arreglar un problema pudiéramos estar generando otro. ¿Qué haríamos con todos los candidatos a diputados, exdiputados que fueron candidatos ahora, exalcaldes que fueron candidatos ahora, que dieron la cara por este partido, que actuaron con mucha dignidad frente a condiciones muy desiguales? Nosotros le vamos a decir que están fuera del Comité Central o que tienen que competir de nuevo después de agotar un proceso, de sacrificar su familia, de sacrificarse ellos emocionalmente, incluso porque sabían lo que estaban enfrentando, y económicamente. Yo creo que un poco cuesta arriba en este momento. Entonces, creo que hay una evaluación que se va a hacer de la matrícula del Comité Central, de la nómina. Yo creo que tenemos que ir buscando hacer un Comité Central mucho más ágil. Hay muchos mecanismos para hacerlo, porque la verdad es que con 1.300 miembros se pierde capacidad deliberativa, que es esencial en una estructura de dirección nacional. Entonces, una de las ideas que he discutido con muchos compañeros del cuerpo técnico del partido es la regionalización del Comité Central, que permitiría espacios más pequeños donde ellos puedan deliberar y tomar decisiones. Y llega un representante y es más fácil manejarlo. Exacto. ¿Sí? Entonces, eso pudiera ser. Pero hay varias alternativas. Lo que sí yo sé es que de golpe y porrazo no podemos agarrar y bajar a los miembros del Comité Central, exceptuando aquellos que, de acuerdo a la evaluación de desempeño que se haga ahora, no están asumiendo tarea en el partido. Porque eso sí, que no podemos ser tolerantes con eso, porque aquí hay demasiadas tareas. Y ser secretario del partido, ser miembro del Comité Central, cualquier posición directiva del partido, es una responsabilidad, no es un título. Usted no puede agarrar eso y irse para su casa con eso. Eso no tiene sentido. Eso en algún momento parecía, o la gente le gustaba coquetear con eso porque estábamos en el poder y le servía como una moneda de cambio. Pero ahora en oposición necesitamos gente que ponga su tiempo y su talento al servicio del PLD. Una última pregunta de parte mía. ¿Cuánto aspiran a la posición a la que tú aspiras? Aparte de mí, 4 compañeros más. Todos con muchísima competencia, con muchísimas habilidades, que yo sé que si tuvieran la oportunidad también lo pudieran hacer muy bien. Don Miguel, las organizaciones políticas deberían considerar, y eso en sentido general, que deben resolver la parte institucional, porque algo que entiendo que le sucedió al PLD es que como se dedicaron a gobernar, todo el partido se quedó inactivo. O sea, yo entiendo que el presidente del partido no debe seguir, aunque sea presidente de la República, no debe continuar siendo el presidente del partido. Los secretarios, el de formación política, cada una de las secretarías deben quedarse independientemente del gobierno que está instaurado, para que ambas cosas vayan fluyendo. Sí, cuando el partido es el gobierno, fracasa el gobierno, fracasa el partido. Bueno, sí. Aunque eso ya es algo interno que yo lo manejo. No, eso fue una observación de bueno, ya desgraciadamente el tiempo se nos acabó. Sí. Ingeniero, ha sido un placer, tremendo placer para mí, para mis dos compañeros. Gracias. Y supongo también que para mí sobre todo. Sí, claro bueno, que sí. Somos amigos y usted sabe que es un aprecio mutuo. Y esperamos seguir contando con su presencia a medida en que se vaya acercando la fecha de celebración del Congreso, porque sé que muchas de esas decisiones no pueden hacerse públicas hasta que no sean totalmente aprobadas, pero sería bueno tenerlo muy pronto aquí nuevamente. Para mí sería un honor. Te felicitamos y te auguramos todos los éxitos del mundo. Gracias. Hay mucha oportunidad a través de ti, prometes mucho. Gracias. Bien, ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Les deseamos un resto del día y los esperamos mañana, como de costumbre, a las 4 en punto para otro programa similar. Hasta entonces.